Buenas tardes, amigos y amigas de la prensa. Muy buenas tardes también al querido pueblo salvadoreño y también a los funcionarios que me acompañan en esta conferencia de prensa. Este día, como Gabinete Económico del gobierno del presidente Nayib Bukele, queremos dar a conocer algunas de las situaciones que hemos identificado en el monitoreo de los precios de los combustibles y cuáles podrían ser algunas posibles acciones para los próximos días. También así hacer un recuento de todas las acciones que nosotros hemos estado ejecutando tanto en el territorio como también desde otras instancias como la Asamblea Legislativa con la aprobación de iniciativas. Bien, como todos saben, los precios de los combustibles han experimentado una variación, digamos, en positivo para el bolsillo de los salvadoreños. Han empezado a reducirse los precios internacionales del petróleo. No obstante, esta reducción de precios todavía no alcanza para llegar a los niveles en los que el gobierno de la República había fijado el precio de los combustibles. Básicamente a los 4.14 que conocemos para la gasolina regular, pero hemos tenido sí algunas reducciones importantes. Es falso que, como lo planteaba un titular de un rotativo que es adverso siempre al gobierno, diciendo los precios de los combustibles se reducen, pero solo el ahorro solo lo recibe el gobierno. Eso es falso. El gobierno no está recibiendo nada por esa reducción del precio de los combustibles. ¿Que hay que pagar menos subsidio? Claro que sí. Pero así como también si hubiera subido mucho más el precio de los combustibles, llegamos a tener precios de $6.28, $6.28 para la zona oriental en la gasolina especial. Es básicamente impagable. ¿Y a quién le tocaba asumir todo ese subsidio? Al gobierno de la República. El consumidor como tal nunca sintió un incremento más allá de los 4.14 en la gasolina regular, como les decía. Entonces, todos estos incrementos el gobierno tiene 5 meses ya de estarlos soportando. ¿Cómo lo hemos financiado? A través del ataque a la evasión fiscal, mejorando nuestras posibilidades de recaudación y también buscando algunas operaciones que suavicen el impacto en la caja fiscal. Si bien es cierto, las variaciones empiezan a ser alentadoras en algunos productos, todavía nos hace falta mucho para que salgamos de la crisis como tal. Llegar a los niveles prepandemia no ha sido fácil en muchos de nuestros indicadores económicos: turismo, crecimiento económico, recaudación tributaria. Volver de una crisis inflacionaria a los precios anteriores que teníamos antes de la llegada de estos, tampoco es que sea tan fácil. El gobierno ha atenuado todo lo posible el impacto de la crisis inflacionaria y ahora nos corresponde continuar con el esfuerzo para que los niveles de los precios vuelvan a sus niveles normales. La Defensoría del Consumidor, el Viceministerio de Transporte, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Economía a través de la Dirección de Hidrocarburos y Minas, el Ministerio de Hacienda se han desplegado por completo en el territorio nacional y eso ha permitido que no haya abuso en los precios. Ahora nos corresponde, como instituciones también, continuar con estas verificaciones en el día a día para verificar o para constatar que los precios vuelvan a los niveles pre-crisis inflacionarias. No vamos a permitir que ningún productor nacional, ningún empresario nacional mantenga precios más altos cuando no existe una justificación para tal fin. La Defensoría del Consumidor tiene todos los parámetros de los mercados para determinar cuáles son los precios justos a los consumidores y vamos a verificar que esto se cumpla. Si no, les caerá todo el peso de la ley, como lo hemos reiterado en varias ocasiones. El costo fiscal de las medidas que nosotros hemos mantenido hasta esta fecha asciende alrededor de 240 millones para el tema de los combustibles, más alrededor de otros 120 millones más en costos del gas licuado y el subsidio a los aranceles de los 20 productos más importantes de nuestra canasta básica. Es decir, hemos alcanzado o vamos a alcanzar hasta el 31 de agosto una inversión total de alrededor de 360 millones, ¿no?,
Entonces, es importante que se entienda que el gobierno de la República, al contrario de lo que han hecho otros gobiernos, que han otorgado subsidios, pero después cuando los precios de los productos empiezan a bajar, empiezan a recuperar esos subsidios otorgados. En el caso del gobierno de El Salvador no vamos a recuperar absolutamente nada de los bolsillos de la población. Vamos a seguir atacando la evasión fiscal y vamos a continuar mejorando nuestros sistemas de recaudación. Pero la población en general puede tener la certeza de que no vamos a tratar de recuperar ni un centavo de la inversión realizada desde el Fondo General de la Nación. ¿Por qué? Porque son los impuestos de los salvadoreños y es en ellos que deben terminar estos impuestos. Así que vamos a continuar. Los decretos que mantienen vigente el precio de los combustibles vencen el 31 de agosto. Ya estamos próximos, pero todavía falta monitorear los cambios que puedan haber en los precios internacionales del petróleo. Tenemos la buena noticia que ya el petróleo, digamos, que consume el país, que es el WTC, ahora ya estaba por debajo del valor de los $90, algo que no había sucedido en los días previos, ¿no? Entonces, al tener esta buena noticia, podemos ir previendo que existe una reducción. Faltan algunos factores todavía por definir internacionales, la llegada del invierno a Europa, qué va a pasar con el trato de gas alemán-ruso y si van a continuar las operaciones en Ucrania por parte de Rusia, si el conflicto continúa, hasta cuándo se extiende. Entonces, todo este tipo de cosas las vamos a continuar monitoreando, no depende de nosotros, pero lo que sí es claro es que vamos a mantener las medidas vigentes mientras las situaciones inflacionarias se mantengan. Así que, por último, quiero reconocer el trabajo que han hecho nuestras unidades, digamos, de presencia en el territorio, tanto la Defensoría del Consumidor como el Viceministerio de Transporte, la Dirección de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía, nuestra Dirección General de Aduanas, el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de sus diferentes dependencias, la misma Dirección General de Impuestos Internos. Sin el trabajo desplegado en todo el territorio nacional, el costo, los 370 millones o 360 millones que hemos, digamos, invertido hasta la fecha, pudiera haber sido agua derramada en el desierto, no hubiera servido de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la población o la gente malintencionada siempre hubiera realizado abusos en los precios al no tener a nadie verificándolo. Por eso ha sido muy, muy importante que nuestra estrategia haya sido integral, no solo lanzando las iniciativas de ley junto a los subsidios, sino constatando que todos los empresarios y todos los consumidores nos apeguemos a las reglas del mercado y no existan abusos. Así que quisiera destacar y felicitar a toda nuestra fuerza en el territorio, que de hecho en este momento todavía se mantienen en el territorio. A esta hora que nosotros estamos dando una conferencia, muchos de ellos están realizando inspecciones en muchos locales, y esto ayuda pues a que realmente la estrategia y el plan anticíclico del presidente Bukele tenga un éxito real y lleguemos a los resultados que estábamos esperando. Somos el país de Centroamérica que menos embates por la crisis inflacionaria sufrió en todos los sentidos: precios de los combustibles, niveles de recaudación, importaciones. No ha habido en ningún momento riesgo de desabastecimiento en el país. Nuestra producción nacional empezó a crecer. Creo que ya el ministro va a empezar a compartir un poco más de datos de nuestra producción nacional de maíz, que por fin se está acercando a la autosostenibilidad en nuestro país. Es algo que era impensable, y nuestra ministra también va a dar algunos detalles más sobre algunos indicadores, pero hemos sido el país, gracias a Dios y a la implementación oportuna de las medidas, que menos efectos por la crisis inflacionaria ha tenido, y muestra de ello es que muchos países continúan siguiendo el ejemplo de El Salvador. Así que eso es básicamente lo que les quería compartir. Muchas gracias. Gracias, ministro.